Vacía tu bolsa. Esas 3 palabras silenciaron el vestíbulo de Harper Dynamics más rápido que cualquier alarma. Evelyn Carter estaba de pie con su uniforme gris de limpieza, ambas manos cerradas alrededor de las asas de una bolsa de lona que ya empezaba a ceder por el peso que llevaba dentro. Los ejecutivos se detuvieron cerca de los ascensores. Los asistentes bajaron sus teléfonos. Los guardias de seguridad se acercaron, no lo bastante como para tocarla, pero sí lo suficiente como para que tocarla no fuera necesario. Victor Sloan, el pulido jefe de operaciones de la empresa, la miró como si hubiera encontrado la mancha que llevaba tiempo esperando quitar. La acusación era simple. La comida había estado desapareciendo de las salas privadas de conferencias después de los desayunos con inversionistas y los almuerzos ejecutivos. Nadie dijo que esa comida no había sido tocada. Nadie dijo que habría terminado en bolsas negras de basura antes del mediodía. En aquel vestíbulo, con el suelo de mármol brillando bajo sus zapatos gastados, la palabra que se usó fue robo. Nathan Harper, el joven director ejecutivo, salió de su ascensor privado justo a tiempo para ver cómo se formaba el círculo alrededor de ella. Podría haber pedido a todos que volvieran al trabajo. Podría haber apartado a Evelyn y ahorrarle la vergüenza pública. En cambio, se quedó de pie junto a Victor y esperó a que la verdad se revelara de la manera más conveniente. Evelyn abrió la bolsa. Salieron 2 recipientes sellados de pasta, 3 panecillos envueltos en servilletas, un par de manzanas, 2 vasitos de fruta, un pequeño cartón de leche y una botella barata de jarabe para la fiebre del bolsillo lateral. Alguien susurró que la gente como ella siempre encontraba la forma de llevarse algo. Alguien más apartó la mirada porque la escena se había vuelto incómoda y era más fácil evitar la incomodidad que enfrentar la injusticia. Evelyn no lloró, no explicó nada, solo preguntó, ¿puedo irme ya? Eso fue lo primero que Nathan no logró entender. Una persona culpable suele suplicar, discutir o inventar una historia. Evelyn miraba el reloj sobre el mostrador de seguridad como si la humillación importara menos que llegar tarde para alguien que la necesitaba. Cuando Victor recomendó su despido inmediato, Nathan eligió lo que creyó que era un punto medio razonable. La suspendió mientras se realizaba una revisión. Sonaba justo para todos los que tenían un sueldo esperándolos el viernes siguiente. Para Evelyn significaba no tener turno, no tener dinero, no tener comida y no tener medicina. Victor se quedó con los recipientes. Evelyn salió con la bolsa vacía. Nathan se dijo a sí mismo que había hecho lo responsable. Sin embargo, cuando Evelyn cruzó la calle afuera, no giró hacia la parada de autobús ni hacia la estación del tren ligero. Avanzó con rapidez por la vía de servicio detrás del edificio, sujetándose el abrigo contra el frío viento de la mañana. Nathan la observó a través de la pared de cristal bajo el lema de la compañía, tecnología con humanidad en su corazón, y algo en aquella imagen lo inquietó. Esa noche, contra su propio juicio, la siguió. Esperaba encontrar un negocio clandestino, una mentira, quizá un novio esperándola en un callejón con un coche lleno de suministros robados. Esperaba algo que hiciera que la escena del vestíbulo pareciera lamentable pero justificada. En cambio, vio a Evelyn caminar junto a restaurantes que no podía permitirse, edificios de apartamentos con sistemas de entrada cerrados, una clínica que había cerrado horas antes, hasta llegar a la sombra bajo un paso elevado de la autopista. Allí, detrás de una valla rota de alambre, había un autobús escolar amarillo abandonado, sin ruedas, sin motor y con mantas pegadas sobre las ventanas agrietadas. Evelyn tocó 2 veces la puerta metálica. Un niño pequeño la abrió y le rodeó la cintura con los brazos. Dentro, Nathan vio a 3 niños durmiendo bajo abrigos donados, una anciana enferma tosiendo contra una toalla, libros escolares apilados junto a una linterna y platos de papel esperando sobre una caja de plástico. Evelyn no había estado robando comida para venderla. Había estado manteniendo viva a una familia con lo que Harper Dynamics tiraba a la basura. Primero lo golpeó la vergüenza. Luego llegó algo más extraño, más frío y mucho más peligroso que la vergüenza. La niña mayor, delgada, con ojos cuidadosos y una manta sobre los hombros, dio un paso hacia la luz. En la muñeca llevaba una pulsera de plata grabada con el escudo Harper,
el mismo escudo que Nathan había visto encerrado en el estudio privado de su padre cuando era niño. Había pertenecido a Clara Harper, la media hermana que, según su familia, había desaparecido años atrás porque no quería nada de ellos. Evelyn lo vio mirando y se puso delante de la niña. «No deberías haber venido aquí», dijo. Nathan había seguido a una limpiadora porque pensaba que ocultaba comida robada. Para la mañana siguiente, descubriría que ella había estado ocultando a una niña a la que su familia había borrado, cartas que su fundación había ignorado y una promesa hecha a una mujer moribunda que confió más en una conserje pobre que en el apellido de un multimillonario. La bolsa estaba vacía. La verdad no. Lo que Nathan no sabía era que Evelyn ya había sobrevivido a habitaciones peores que su vestíbulo. Había estado de pie en pasillos de hospital con facturas que no podía pagar. Había esperado fuera de oficinas de fundaciones con un bebé en brazos y documentos que nadie quería leer. Había prometido a una mujer moribunda que una niña no sería entregada a personas que veían la sangre como papeleo y la pobreza como sospecha. Así que cuando Víctor la llamó ladrona, Evelyn no se defendió, porque defenderse significaría exponer a los niños antes de saber quién vendría por ellos. Su silencio no era rendición, era protección. Nathan confundió ese silencio con culpa porque su mundo lo había entrenado para confiar en voces pulidas y dudar de las cansadas. Todavía no entendía que lo más pequeño de aquella bolsa, el cartón de leche, importaba más que sus informes trimestrales. Todavía no sabía que la niña del autobús llevaba el único secreto que su padre había dejado atrás y la única verdad que Victor Sloan había pasado 11 años enterrando. Para cuando lo entendiera, una acusación pública ya habría vuelto a abrir cada herida escondida a la luz del día. Para cuando el amanecer coloreó las ventanas de Harper Dynamics, Evelyn Carter ya había limpiado 32 oficinas de cristal, 6 salas de conferencias, 4 baños ejecutivos y el comedor privado, donde hombres con trajes hechos a medida habían dejado atrás comida suficiente para alimentar a niños que aún creían que el hambre era algo que los adultos podían resolver, si lo intentaban con ganas. Contaba los recipientes antes de tocarlos. Siempre contaba, no porque fuera codiciosa, ni porque disfrutara asumir riesgos. El hambre le había enseñado que cada caja sellada cargaba una pregunta. ¿Podría la pasta estirarse con agua hasta convertirse en sopa? ¿Podría un cartón de leche ablandar galletas para su madre? ¿Podría una manzana convertirse en 3 rodajas si la cortaba lo bastante fina? ¿Podría un panecillo hacer que un niño dejara de fingir que no tenía hambre? Durante el día, el edificio pertenecía a personas cuyos nombres aparecían impresos en puertas e informes para inversionistas. De noche, pertenecía a personas como Evelyn, a quienes se les confiaban llaves, carros de basura y silencio. Ella sabía qué ejecutivo dejaba cafés a medio beber en los alféizares. Sabía qué gerente sonreía a los clientes, pero le hablaba con brusquedad al guardia de seguridad. Sabía que la pared del vestíbulo llevaba una promesa brillante en letras azules, tecnología con humanidad en su corazón. Evelyn limpiaba las huellas de esas letras todas las noches y había dejado de preguntarse si alguien dentro las entendía. El desayuno con inversionistas en el piso 27 había terminado temprano. La larga mesa aún sostenía recipientes sellados de pasta, panecillos frescos, vasitos de fruta, yogures y pequeños cartones de leche. La política de la compañía exigía que la comida de reuniones ejecutivas se desechara a menos que se hubiera colocado una etiqueta de donación. Nadie ponía etiquetas en las sobras ejecutivas. Tirar comida era más limpio, más rápido y más seguro para la marca. Evelyn se detuvo en la puerta y escuchó. Ni voces, ni pasos, ni ruedas del carro de catering. Colocó 2 recipientes de pasta en su bolsa, luego 3 panecillos, 2 manzanas, 2 vasitos de fruta y un cartón de leche. Dejó los pasteles. Demasiado se notaría. La necesidad era más segura cuando parecía pequeña. A las 7:14 se lavó las manos, se cambió los guantes y caminó hacia el ascensor de servicio. Su uniforme se había desteñido en los codos. Un botón no coincidía con los demás. Sus zapatos estaban lustrados porque el orgullo no costaba nada,
pero la suela derecha hacía un clic suave contra el mármol porque repararla sí costaba dinero. Estaba a 10 pasos del vestíbulo cuando Victor Sloan pronunció su nombre. El sonido cortó el gentío de la mañana. Evelyn se detuvo. Victor estaba junto al mostrador de seguridad con un traje azul marino, con 2 guardias colocados detrás de él. Tenía la expresión relajada de un hombre que creía que la habitación ya le pertenecía. Ingenieros se detuvieron con vasos de café. Asistentes frenaron cerca de los ascensores. Personas que nunca habían mirado directamente a Evelyn giraron como si se hubiera abierto un escenario. «Señor Sloan», dijo Evelyn, «acérquese, por favor». El por favor no suavizaba la orden. Evelyn caminó hacia él y sintió la bolsa presionar contra su cadera como evidencia antes de que nadie hubiera nombrado el delito. Víctor anunció que propiedad de la empresa había estado desapareciendo de las salas ejecutivas de conferencias. Evelyn preguntó qué propiedad. Él dijo que comida de catering comprada por la empresa. Alguien rió en voz baja. Víctor no detuvo la risa. La dejó convertirse en parte de la acusación. «Esa comida iba a ser tirada», dijo Evelyn. «Esa no es una decisión que le corresponda a usted». Ella miró hacia las puertas delanteras. Eli estaría despierto. Jonah diría que estaba bien incluso si le temblaban las manos. Maya estaría contando los minutos. Su madre necesitaba medicina para la fiebre antes de que la tos empeorara. Evelyn dijo que podía devolverlo todo. Víctor sonrió. «Entonces admite que lo tomó». El ascensor privado se abrió antes de que ella pudiera responder. Nathan Harper salió, joven, sereno y elegantemente vestido, como los hombres que nunca habían tenido que correr para alcanzar un autobús. Vio el círculo alrededor de Evelyn y preguntó qué estaba ocurriendo. Víctor lo llamó un asunto interno de robo. Nathan miró la bolsa, luego el uniforme de Evelyn, y algo se cerró en su rostro. No era odio, era distancia. Víctor le dijo que vaciara la bolsa. Evelyn esperó a que Nathan llevara la escena a algún lugar privado. Él no lo hizo. Lentamente se inclinó y abrió la cremallera. Primero salió la pasta, luego los panecillos, luego las manzanas, los vasitos de fruta, la leche y el jarabe barato para la fiebre, que rodó desde el bolsillo lateral y golpeó suavemente el mármol. Una mujer susurró, «Dios mío». Un hombre murmuró, «Siempre hacen esto». Evelyn miró al suelo, porque si los miraba a ellos, tal vez recordaría sus rostros más tarde, y no podía permitirse más recuerdos que dolieran. Víctor sostuvo un recipiente entre 2 dedos. «Propiedad de la empresa». «Era basura». «No para usted». Nathan preguntó por qué no había pedido permiso. La pregunta fue casi amable, lo que la hizo más cruel. Evelyn podría haberle dicho que la gente pobre aprendía a no pedir, porque pedir creaba registros. Los registros creaban juicios, y los juicios traían desconocidos que separaban a los niños del único adulto en quien confiaban. Podría haberle hablado llamadas que nunca fueron devueltas, y una niña que se despertaba por las noches soñando que se la llevaban. En cambio, dijo que tenía que irse. Víctor recomendó su despido inmediato. Nathan eligió la suspensión pendiente de revisión. Los ejecutivos a su alrededor aceptaron la frase como justicia, porque era tranquila y procedimental. Evelyn oyó lo que en realidad significaba: sin turno, sin sueldo, sin sobras, sin medicina. Se inclinó para recoger la comida. Víctor le dijo que se quedaba allí. Su mano se detuvo sobre la leche. Durante medio segundo, el miedo cruzó su rostro. Nathan lo vio antes de que ella lo ocultara. Evelyn salió con la bolsa vacía. La multitud se abrió lo bastante para dejar pasar su cuerpo, no lo bastante para dejarle dignidad. Afuera, no giró hacia la estación de transporte. Cruzó la calle, se cerró el abrigo con fuerza y desapareció por la vía de servicio detrás del edificio. Nathan permaneció bajo el lema del vestíbulo y la vio marcharse. Se dijo que Recursos Humanos se encargaría del asunto. Luego recordó la forma en que ella miraba el reloj, la forma en que miró la leche, la forma en que el miedo apareció solo cuando le quitaron la comida, no cuando amenazaron su empleo. Para la tarde, el pensamiento seguía en su pecho como una piedra. Pidió el expediente laboral de Evelyn. No le dijo casi nada útil. 37 años, contratista de limpieza nocturna,
sin reportes disciplinarios. Contacto de emergencia. Una madre llamada Ruth Carter. Dirección indicada como temporal, luego actualizada, luego eliminada. Sin dependientes, sin notas. Víctor llamó para asegurarle que la situación estaba contenida. Nathan escuchó la preocupación ensayada y oyó una tensión leve debajo de ella. Víctor dijo que la gente como Evelyn solía crear complicaciones si la dirección dudaba. Nathan preguntó qué quería decir con gente como Evelyn. Víctor rió suavemente y dijo: empleados vulnerables, empleados desesperados, personas que tomaban malas decisiones y luego culpaban a la empresa. Aquellas palabras deberían haber acabado con la curiosidad de Nathan. En cambio, la afilaron. A las 10 de esa noche, Nathan estacionó a 2 cuadras de la salida del personal. Se sintió ridículo sentado en su coche negro como un detective privado. Tenía analistas, abogados, directores de seguridad y equipos de cumplimiento. Un director ejecutivo no seguía a limpiadoras por la ciudad. Sin embargo, cuando Evelyn salió por la puerta lateral con el mismo abrigo desteñido y una bolsa plástica más pequeña de una tienda de conveniencia, encendió el motor. Ella caminó en vez de tomar el autobús. La noche era lo bastante fría para platear el aliento frente a ella. Nathan la siguió a distancia, apagando las luces 2 veces cuando las calles se estrecharon. Pasó junto a restaurantes de ventanas cálidas, torres de apartamentos con porteros, una farmacia, una iglesia cerrada y una clínica con un cartel de papel que decía: no se atiende sin cita después de las 6. Se movía con la urgencia de alguien que había hecho el recorrido muchas veces y aún así temía llegar demasiado tarde. Después de 6 cuadras, la ciudad cambió. Las torres de cristal se dieron paso a almacenes, muelles de carga y terrenos cercados con metal doblado. Bajo la autopista, el rugido del tráfico se volvió un techo. Evelyn se coló por una abertura en una valla de alambre y se acercó a un viejo autobús escolar amarillo, medio oculto por madera contrachapada y maleza. No tenía ruedas, sus ventanas estaban agrietadas y cubiertas por dentro con cartón, tela y cinta. Ningún motor podría llevarlo a ninguna parte. Ninguna ley podría llamarlo honestamente refugio. Evelyn tocó 2 veces la puerta metálica. Un niño pequeño la abrió. Tendría quizás 6 años, con un rostro serio y calcetines en las manos a modo de guantes. Se lanzó alrededor de la cintura de Evelyn y susurró algo que Nathan no pudo oír. Ella le tocó el cabello, sonrió por primera vez desde que Nathan la conocía y entró. Nathan debería haberse marchado. En cambio, se acercó, cuidando no hacer ruido sobre la grava. A través de un desgarro en la ventana cubierta con cinta, vio el interior del autobús. 3 niños estaban sentados alrededor de una caja de plástico usada como mesa. El niño pequeño estaba allí, junto a otro menor con los rizos aplastados por el sueño. Al fondo, una anciana yacía bajo mantas, tosiendo contra una toalla. Una niña de unos 10 años estaba sentada con una linterna, tratando de terminar la tarea sobre las rodillas. El autobús contenía mantas dobladas, cajas de leche llenas de ropa, una garrafa de agua, libros escolares, una bolsa de medicinas y platos de papel, esperando como esperanza hecha visible. Evelyn abrió la bolsa plástica. No había mucho dentro. Galletas saladas, una lata de sopa, 2 plátanos magullados en las puntas. Se disculpó con los niños por no traer más. El niño pequeño dijo que estaba bien. El menor preguntó por la leche. Evelyn le tocó la mejilla y prometió que mañana sería mejor. Maya, la niña mayor, no creía en promesas con facilidad. Observó el rostro de Evelyn y preguntó si la gente del trabajo se había enterado. «Está arreglado», dijo Evelyn. Los niños que habían sobrevivido a la decepción conocían el sonido de una mentira dicha por amor. Maya bajó la mirada, pero no discutió. Nathan sintió la primera ola de vergüenza, inmediata y física. Le calentó el cuello e hizo que el cuello caro de su abrigo se sintiera apretado. La comida sobre su mesa de conferencias no había sido nada para él. Para aquel autobús había sido desayuno, cena, medicina y paz. Entonces la niña se movió y la linterna golpeó su muñeca. Un destello de plata. Nathan se inclinó más cerca. La pulsera era delicada, demasiado antigua y bien hecha para ser bisutería. En su centro había un pequeño escudo grabado,
un halcón elevándose sobre una línea de olas, el escudo Harper. Su padre había llevado la misma marca en papelería, gemelos y la caja de madera cerrada que a Nathan le habían dicho de niño que jamás debía abrir. La niña lo vio primero. Sus ojos se agrandaron. Evelyn se volvió, vio la sombra en la ventana y se movió con una rapidez que lo sobresaltó. Salió y cerró la puerta detrás de ella. «No deberías haber venido aquí», dijo. Nathan levantó ambas manos. Intentaba entender. «No», dijo Evelyn. «Intentabas decidir qué clase de ladrona era». La frase cayó porque era cierta. Él miró más allá de ella, hacia el autobús. «¿Quiénes son esos niños?» «Niños. Eso debería bastar. Están viviendo en un autobús». «Sí, me di cuenta». Merecía aquella amargura. Respiró y bajó la voz. «Puedo ayudar. Puedo llamar a alguien esta noche. Puedo arreglar un hotel. Atención médica. Comida». Evelyn dio un paso más cerca. «No llame a nadie». «Evelyn, esto no es seguro». «Tampoco lo es ser pobre delante de personas con autoridad». Nathan frunció el ceño. «Esos niños necesitan servicios. Esos niños necesitan no ser arrastrados por desconocidos antes del desayuno. Necesitan no ser separados en coches distintos porque alguien con una carpeta piensa que sobrevivir parece sospechoso. Necesitan no aprender que pedir ayuda es la manera de perder a la única familia que tienen». La fuerza en su voz lo empujó hacia atrás más de lo que habría logrado un grito. Llevaba historia. La puerta del autobús se abrió apenas. Maya miró hacia afuera, con el rostro delgado y pálido en la luz tenue. Evelyn se volvió rápido, pero no antes de que Nathan volviera a ver la pulsera. «¿De dónde sacó eso?», preguntó. El rostro de Evelyn cambió. La ira se convirtió en cautela. «¿Sacar qué?». «La pulsera. Le pertenece. Ese es el escudo de mi familia». Por un momento, el rugido del tráfico sobre ellos pareció apagarse. Evelyn dijo: «Entonces, tal vez tu familia debería haber respondido el correo». La puerta se cerró detrás de ella antes de que Nathan pudiera hablar. Regresó a su coche con la frase resonando en él. Respondido el correo. Su fundación familiar recibía miles de cartas cada año. La gente suplicaba subvenciones, cobertura médica, vivienda de emergencia, becas, misericordia. El personal las clasificaba, los comités las revisaban. Los informes las resumían en cifras adecuadas para reuniones de junta. Él nunca se había preguntado qué ocurría con las cartas que incomodaban a alguien. En casa, Nathan no encendió las luces al principio. Su ático miraba la ciudad con una belleza que de pronto le pareció obscena. Caminó hacia el estudio donde las cosas de su padre seguían guardadas en gabinetes oscuros. Henry Harper llevaba 4 años muerto, y Nathan había heredado la compañía antes de terminar de llorar al hombre o de cuestionarlo. La caja de madera cerrada seguía en el cajón inferior. Nathan encontró la llave detrás de una fila de viejos diarios médicos, donde había visto a su padre esconderla una vez cuando él tenía 12 años. Dentro había gemelos, una pluma estilográfica, una fotografía desteñida y un pequeño sobremarcado Clara. Clara Harper había sido mencionada en la infancia de Nathan lo menos posible, una media hermana anterior al matrimonio de Henry. Un error, según la madre de Nathan. Una chica difícil, según amigos de la familia. Había huido, rechazado ayuda y desaparecido porque no quería tener nada que ver con ellos. Esa era la historia que Nathan había heredado sin examinarla nunca. En la fotografía, Clara estaba en una playa junto a Henry, el cabello oscuro cruzándole el rostro por el viento, la pulsera Harper brillando en su muñeca. Sonreía con el orgullo incierto de alguien reconocido por un padre que no lo hacía a menudo. Nathan se sentó. La pulsera en la muñeca de Maya no era parecida, era la misma. A la mañana siguiente, Víctor esperaba fuera de la oficina de Nathan antes de que Nathan llegara. Llevaba una carpeta y la expresión de un hombre preparado para resolver un problema con rapidez. «Revisé el expediente de la limpiadora», dijo Víctor. «Dirección temporal, sin vivienda estable, sin dependientes declarados. Deberíamos despedirla y notificar a la agencia contratista». En silencio. Nathan colocó la fotografía de Clara sobre su escritorio. «Háblame de Clara Harper». Víctor no se movió durante medio segundo. Fue casi nada, pero Nathan lo vio. «¿Tu hermana?»,
dijo Víctor. Media hermana, técnicamente. Eso es historia familiar antigua, dolorosa para tu padre. ¿Tuvo una hija? Víctor juntó las manos. ¿Por qué preguntas? Responde la pregunta. Hubo rumores, no verificados. Clara vivía una vida caótica. Aparecía gente afirmando cosas. Tu padre protegió a la empresa de ese tipo de explotación. Las palabras estaban pulidas, demasiado pulidas. Nathan dijo: Evelyn Carter me dijo que mi familia debería haber respondido el correo. La mirada de Víctor se enfrió. Fuiste tras ella. La seguí. Eso fue imprudente. Hay niños viviendo en un autobús escolar bajo la autopista. Una de ellos lleva la pulsera de Clara. Víctor se sentó sin ser invitado. Nathan, escucha con atención. Las personas desesperadas estudian a las familias ricas. Encuentran nombres, símbolos, fotografías antiguas. Construyen historias, porque las historias abren billeteras. Evelyn Carter fue sorprendida con propiedad robada de la empresa. Ahora ha involucrado a una niña y una reliquia familiar. Eso es una escalada. ¿Crees que la pulsera es falsa? Creo que esto es un riesgo legal. Eso no fue lo que pregunté. Víctor se inclinó hacia adelante. Tu padre pasó años evitando que ciertos asuntos dañaran a la fundación. Eres lo bastante joven como para creer que toda cosa escondida merece luz. Algunas cosas escondidas se entierran porque desenterrarlas lastima a personas inocentes. Nathan volvió a mirar la fotografía. La sonrisa de Clara no parecía peligrosa, parecía esperanzada. Quiero el archivo de la fundación sobre Clara, dijo. La boca de Víctor se tensó. Quizá no haya mucho. Entonces, encuentra lo que exista. Víctor se levantó. Por supuesto, me ocuparé. Después de que se fue, Nathan llamó a una abogada que nunca había trabajado para Harper Dynamics ni para la Fundación Harper. Se llamaba Leona Park y una vez había derrotado a su empresa en una disputa de privacidad de datos. Confiaba en ella precisamente porque no le debía lealtad. Necesito una búsqueda discreta de registros, dijo. Clara Harper, posible hija llamada Maya, también Evelyn Carter, hospitales, expedientes judiciales, correspondencia de la fundación si puedes obtenerla legalmente. Leona preguntó si era corporativo o personal. Nathan miró de nuevo a la niña de la fotografía. Ya no lo sé. Mientras Nathan buscaba en papeles, Evelyn buscaba seguridad. Movió los documentos de los niños de la caja al saquito de tela bajo el asiento suelto en la parte trasera del autobús. Certificados de nacimiento, formularios de clínica, una carta de Clara con las esquinas suavizadas por años de ser desplegada, una fotografía de Clara sosteniendo a la recién nacida Maya con Evelyn a su lado, agotadas y sonrientes. Maya la observaba. ¿Él es malo? Evelyn sabía a quién se refería. Nathan Harper tenía el rostro de su padre alrededor de los ojos, lo que hacía que Evelyn desconfiara de él y lo compadeciera al mismo tiempo. No lo sé, dijo. Parecía asustado. La gente rica se asusta cuando la gente pobre tiene pruebas. Maya tocó la pulsera. Mamá dijo que el abuelo se la dio. Tu madre dijo la verdad. Entonces, ¿por qué no vinieron? Evelyn dobló el saquito y volvió a esconderlo. Había preguntas que los niños hacían y que los adultos merecían responder, pero que los niños no merecían cargar. Se sentó junto a Maya y le apartó un mechón de cabello del rostro. Porque algunas puertas están vigiladas por personas que no viven detrás de ellas, dijo Evelyn. Pero eso no significa que la casa le pertenezca al guardia. Maya frunció el ceño, intentando comprender. Evelyn le besó la frente. Si pasa algo, tomas el saquito. ¿Recuerdas lo que te dije? Pides un abogado antes de firmar nada. Tengo 10 años. Entonces, lo dices como una niña de 10 años que sabe qué importa. Maya se apoyó contra ella. ¿Van a llevarme? Evelyn miró hacia la puerta del autobús. No mientras yo pueda estar de pie. Leona Park llamó a Nathan 3 días después. Su voz era cortante, lo que Nathan aprendió que significaba que estaba enojada. Clara Harper murió hace 11 años por complicaciones de una miocardiopatía no tratada, dijo. Tuvo una hija llamada Maya Clara Reyes, padre desconocido en el certificado de nacimiento. El contacto de emergencia era Evelyn Carter. Hay registros de Evelyn contactando a la Fundación Harper,
después de la muerte de Clara. Cartas certificadas, al menos 4. 2 llamadas registradas por la línea de asistencia pública. Una visita en persona a la oficina de la fundación hace 8 años. Nathan se paró junto a la ventana y vio la lluvia difuminar la ciudad. Nunca vi nada de esto. Alguien se aseguró de que no lo vieras. ¿Quién firmó las revisiones de correspondencia? Leona dudó. Victor Sloan. El nombre no lo sorprendió. Eso lo hizo peor. Hay más, dijo Leona. Maya podría tener un derecho relacionado con un fideicomiso que tu padre creó antes de morir. El fideicomiso menciona descendencia reconocida de Clara Harper. El lenguaje es confuso, pero si se confirma que Maya es hija de Clara, tiene derechos, no solo emocionales, económicos, quizá de voto. Nathan cerró los ojos. Una niña en un autobús había sido una molestia para alguien porque también era un hecho legal. Esa noche volvió al paso elevado sin seguridad, sin Víctor y sin la certeza que había llevado la primera vez. Evelyn estaba afuera del autobús, hirviendo agua sobre una pequeña hornilla de campamento. Lo vio y la apagó. Te dije que no vinieras. Encontré registros, dijo Nathan. Cartas, llamadas, un expediente hospitalario, el nombre de Clara, el nombre de Maya, el tuyo. La expresión de Evelyn no se suavizó. Y ahora me crees porque el papel lo dijo primero. También se merecía eso. Lo siento. ¿Por qué parte? ¿El vestíbulo, seguirme, la suspensión o los 11 años en que tu familia ignoró a una niña? Por todo. Es una disculpa grande. No es suficiente. Lo sé. Evelyn pareció cansada entonces. No débil, sino desgastada hasta los huesos por años de emergencias que nunca se convertían en prioridad de nadie más. Le habló de Clara. No la versión de la familia, la real. Clara tenía 27 años cuando Evelyn la conoció en un refugio para mujeres que no tenían un lugar seguro a donde ir. Estaba embarazada, orgullosa, asustada y testaruda. Decía que el apellido Harper podía comprar cualquier cosa excepto ternura. Llevaba la pulsera en un calcetín porque era lo último que su padre le había dado antes de elegir la paz con su familia pública por encima de la honestidad con ella. Clara quería que Maya supiera de dónde venía, pero temía a abogados que tratarían a su hija como una complicación. Cuando el corazón de Clara empeoró, le pidió a Evelyn una promesa. Si Clara no sobrevivía, Evelyn intentaría contactar a los Harper, pero no entregaría a Maya a menos que creyera que la veían como una niña, no como una reclamación. Lo intenté, dijo Evelyn. Envié todo. Copias del certificado de nacimiento, fotos, la carta de Clara. Fui a la oficina de la fundación con Maya en un cochecito. Me dijeron que no tenía cita. Un hombre con traje gris bajó y dijo que a la familia no le interesaba el fraude. Víctor. Entonces no sabía su nombre. Sabía que sus zapatos costaban más que mi alquiler. Nathan miró el autobús. ¿Por qué te quedaste con ella? Evelyn lo miró como si la respuesta debiera haber sido obvia. Porque estaba llorando. La sencillez de aquello lo derrotó. Detrás de ellos, Maya abrió la puerta. Ellie y Jonah se asomaron alrededor de ella. Los niños más pequeños no eran de Clara, explicó Evelyn. Ellie era hijo de una vecina que desapareció entre la adicción y la cárcel. Jonah era su hermano menor, nacido demasiado pronto y pasado de sofá en sofá hasta que todos los sofás desaparecieron. Evelyn había pensado quedarse con ellos una semana. Luego llegó el invierno, luego la enfermedad, luego el desalojo, luego el autobús. Te hiciste responsable de todos, dijo Nathan. No, dijo Evelyn. Todos los demás se volvieron irresponsables primero. A la mañana siguiente, Víctor actuó. Evelyn había llevado a Maya a una clínica gratuita porque la tos de la niña había empeorado durante la noche. Estaban cerca del mostrador de admisión cuando 2 policías entraron con una investigadora de bienestar infantil y un consultor de seguridad que Evelyn reconoció de Harper Dynamics. El consultor habló con cortesía. Los hombres corteses siempre habían asustado a Evelyn más que los ruidosos. Le pidieron que se apartara, le pidieron prueba de tutela, le preguntaron por qué una niña vinculada a una familia rica vivía bajo un paso elevado. No le preguntaron a Maya si se sentía segura con Evelyn. No preguntaron por qué la familia rica nunca había llegado.
Maya se aferró a la manga de Evelyn. No dejes que lo hagan. Evelyn se arrodilló frente a ella. Recuerda el saquito. Recuerda a Leona Park si oyes su nombre. Di que quieres un abogado. Dilo claramente. El oficial le dijo a Evelyn que se pusiera de pie. Cuando se negó a soltar a Maya hasta que la investigadora prometiera no separar a los niños, el oficial le tomó las muñecas. Maya gritó entonces. Fue el tipo de sonido que hizo que todos en la clínica se volvieran. La pulsera resbaló de su muñeca y golpeó el suelo. Nathan llegó 8 minutos tarde. Vio a Evelyn siendo llevada afuera con esposas. Vio a Maya retenida por una investigadora que repetía, «Cálmate». Vio la pulsera cerca de la puerta de la clínica y la recogió antes de que alguien pudiera pisarla. Víctor estaba allí, impecable bajo un paraguas negro. «Intenté advertirte», dijo Víctor. «Esto es lo que pasa cuando se permite que personas inestables manipulen una situación». La mano de Nathan se cerró alrededor de la pulsera. «Tú los llamaste. Protegí a la empresa y a la niña. ¿Quieres decir al fideicomiso?» Por primera vez, la máscara de Víctor se afinó. «Ten cuidado». La noticia se extendió por Harper Dynamics antes del almuerzo. Limpiadora acusada de robar comida y esconder niños. Riesgo interno bajo revisión. Las redes sociales difundieron una foto borrosa del vestíbulo. La bolsa de Evelyn sobre el mármol. La comida dispuesta como vergüenza. Personas que habían visto la escena ahora decían que se habían sentido incómodas desde el principio. Sentirse incómodas no les costaba nada. En la sala de espera, Evelyn se negó a firmar los documentos de transferencia temporal. Un defensor público le aconsejó cooperar. Evelyn preguntó quién se llevaría a Maya. La respuesta llegó envuelta en lenguaje oficial. Representantes familiares apropiados. Asesoría designada por la fundación. Revisión de emergencia. Evelyn oyó a Víctor en cada frase. «No, Dio. Señorita Carter, negarse puede perjudicar su caso. Entregarla a ellos puede perjudicar su vida. No cambiaría la seguridad de Maya por su propia liberación». Esa fue la primera historia que el público nunca escuchó. Nathan fue esa noche al archivo de la fundación con Leona Park y un cerrajero. El archivo ocupaba un sótano climatizado bajo el antiguo edificio de la Fundación Harper, con cajas ordenadas, índices digitales y puertas que solo se abrían para manos autorizadas. Nathan había estado autorizado desde la muerte de su padre. Simplemente nunca había usado ese acceso para preguntas que importaran. Los archivos de Clara no estaban en la sección familiar. Estaban en un gabinete cerrado de cumplimiento bajo riesgos de disputa varios. Leona fotografió las etiquetas antes de que Nathan tocara nada. Dentro había cartas certificadas de Evelyn Carter, copias de vueltas, registros de clínica, fotografías de Maya a los 3 meses, a los 18 meses y a los 4 años, una copia de la última carta de Clara y un dispositivo de grabación sellado en plástico. Había notas con la letra de Víctor: no reconocer, posible extorsión, contener localmente, no escalar a la familia. Nathan sintió cada frase como un golpe medido. Leona reprodujo la grabación. Primero vino la estática, luego la voz de Clara, cansada y joven. «Si esto llega a mi padre, no estoy pidiendo dinero. Te estoy pidiendo que la mires. Se llama Maya. Se ríe cuando Evelyn canta desafinado. Tiene tu boca terca. Sé que cometí errores. Sé que crees que quise avergonzarte. Solo quería que me eligieras una vez sin necesitar la aprobación del mundo. Si yo no estoy, no castigues a mi hija por mi orgullo. Y si Evelyn te la trae, créela. Ella se quedó cuando todos los que tenían más razones para quedarse se fueron». Nathan se sentó en el suelo del archivo porque la silla estaba demasiado lejos. Víctor llegó 20 minutos después, llamado por una alerta de seguridad. Encontró a Nathan sosteniendo la carta de Clara. «Esto es más grande de lo que crees», dijo Víctor. «Es más pequeño», respondió Nathan. «Una mujer pidió ayuda. Una niña necesitaba una familia. Tú enterraste ambas cosas». Víctor cerró la puerta detrás de él. «Tu padre creó una compañía que emplea a miles. Creó una fundación que financia hospitales, escuelas, investigación. Clara era un escándalo esperando oxígeno. Tenía acusaciones de adicción alrededor, amistades inestables. Ninguna prueba de que involucrarse beneficiara a nadie. Contuve la exposición. Para eso me pagaban».
Mantuviste a Maya sin hogar. Evité que chantajearan a la empresa. Era una bebé. Los bebés se convierten en demandas. La sala quedó en silencio después de eso, porque la frase lo había revelado todo. Víctor cambió de táctica. Habló de inversionistas, alianzas pendientes, confianza de la junta, reacción del mercado, despidos si Nathan actuaba emocionalmente. Dijo que el reclamo de Maya podía manejarse en privado. Evelyn podía ser compensada. Los niños podían ser ubicados en algún lugar limpio. Nathan podía conservar su puesto y nadie afuera necesitaba conocer los detalles desagradables. «Estás describiendo otro entierro», dijo Nathan. «Estoy describiendo liderazgo». Nathan miró la fotografía de Clara. «No, estás describiendo cobardía con mejor papelería». La reunión de la junta fue convocada para la mañana siguiente. Víctor actuó con rapidez, porque los hombres como él sabían que la verdad era más débil antes de encontrar testigos. Los directores entraron con tabletas, café y expresiones de grave preocupación. Algunos habían servido bajo Henry Harper. Algunos habían elogiado el liderazgo ético de Nathan en eventos de la fundación sin preguntarse jamás quién limpiaba después. Víctor presentó primero. Enmarcó a Evelyn como inestable, a Maya como vulnerable y a Nathan como emocionalmente comprometido por una posible conexión familiar. Recomendó un acuerdo controlado, registros sellados, retiro temporal de Evelyn de todo contacto y una declaración cuidadosamente redactada sobre compasión y debido proceso. Varios miembros de la junta asintieron. Uno dijo que la empresa no podía hacerse responsable de cada tragedia adyacente a su marca. Otro dijo que a los inversionistas no les gustaba la incertidumbre. Un tercero sugirió crear una nueva iniciativa sobre pobreza urbana después de resolver el asunto, idealmente con imágenes potentes. Nathan escuchó hasta que la sala se volvió insoportable. «Traigan a Evelyn», dijo. Víctor se volvió. «Absolutamente no. Es central para el asunto. Es una limpiadora contratada bajo investigación. No tiene lugar en esta sala». Nathan se puso de pie. «Esa frase es la razón por la que estamos aquí». Evelyn entró una hora después con Leona a su lado. Las esposas ya no estaban, pero quedaban marcas rojas en sus muñecas. Llevaba el mismo abrigo del autobús. La junta la miró como el vestíbulo la había mirado, como si la pobreza fuera contagiosa y la dignidad exigiera credenciales. Nathan colocó las cartas sobre la mesa. La señorita Carter contactó a esta fundación durante años. Su correspondencia fue recibida y suprimida. Maya Reyes es hija de Clara Harper. Los documentos lo respaldan. La persona que enterró esos documentos está sentada en esta sala. Víctor dijo que Nathan hacía acusaciones temerarias. Leona deslizó copias de las notas por la mesa. Por primera vez, la junta miró a Víctor no como protector, sino como evidencia. Una directora le preguntó a Evelyn qué quería. La sala esperaba una cifra. Evelyn lo sabía. Miró la mesa pulida, el agua embotellada, los pasteles intactos, y pensó en Maya lamiendo sopa de una cuchara de plástico para que nada se desperdiciara. «Quiero que le pregunten a Maya qué quiere», dijo Evelyn. «Quiero que Ellie y Jonah no sean separados porque no tienen el apellido correcto. Quiero que mi madre reciba tratamiento. Quiero que las personas que limpian este edificio tengan una forma de pedir ayuda sin ser tratadas como ladronas. Y quiero que esa niña nunca oiga que fue un riesgo antes de ser una hija». Nadie habló. Nathan dijo que habría una conferencia de prensa a las 4. Víctor le advirtió, en privado en el pasillo. Si Nathan salía a la luz pública, la acción bajaría. Los inversionistas entrarían en pánico. La junta podría destituirlo. Los reporteros despedazarían la vida de Clara, la pobreza de Evelyn, la sangre de Maya, cada error que cualquiera de ellos hubiera cometido. Víctor dijo que la verdad no protegía a los niños de los titulares. Por una vez, la advertencia no era del todo falsa. Nathan encontró a Evelyn en una oficina lateral. «Necesito saber qué puede soportar Maya», dijo. Evelyn lo estudió. «Estás preguntando en vez de decidir. Eso es nuevo. Llegué tarde, pero estoy aprendiendo». Acordaron límites. Los documentos privados de Maya no serían exhibidos. La grabación de Clara no se reproduciría como espectáculo. Nathan admitiría el fracaso sin convertir a una niña en un titular.
Evelyn insistió en que la conducta de Víctor fuera nombrada como fallo de liderazgo, no escondida detrás de un lenguaje vago de proceso. También insistió en que los 3 niños permanecieran juntos hasta que un defensor infantil determinara el camino más seguro. A las 4, los reporteros llenaron el auditorio esperando una defensa corporativa. Víctor estaba junto a la cortina lateral con una declaración preparada. Nathan se acercó al micrófono y no la usó. Esta mañana, comenzó, muchos de ustedes recibieron una historia sobre una limpiadora acusada de robar comida de esta empresa. Esa historia estaba incompleta. También era conveniente para personas, incluido yo, que debimos mirar más de cerca antes. Las cámaras hicieron clic. Dijo que Evelyn Carter había tomado comida que habría sido desechada. Dijo que lo había hecho para alimentar a niños viviendo en condiciones que ningún niño debería soportar. Dijo que la Fundación Harper había recibido intentos de informar la existencia de Maya y no había actuado. Dijo que documentos habían sido suprimidos por liderazgo senior y que Víctor Sloan quedaba suspendido mientras se realizaba una investigación independiente. Víctor dio un paso adelante. Nathan, esta no es la declaración acordada. Nathan lo miró. No, es la verdadera. Una reportera gritó una pregunta sobre si Maya era una heredera Harper. Nathan respondió con cuidado. Maya es una niña que merece seguridad, privacidad y amor antes de que alguien discuta reclamos o apellidos. Su madre fue Clara Harper. Eso es todo lo que diré sobre su identidad hoy. Entonces Maya entró con Leona y una defensora infantil. Había pedido hablar, aunque Evelyn le había dicho que no les debía valentía a los adultos. Maya se puso junto al micrófono, pequeña pero firme. La tía Evie no me escondió, dijo. Me mantuvo a salvo. La sala cayó en silencio de la misma forma en que el vestíbulo había caído en silencio, pero este silencio era distinto. No acusaba, escuchaba. Evelyn estaba al fondo, con una mano sobre la boca, no porque se avergonzara, sino porque ser vista correctamente, después de años de ser malinterpretada, se sentía casi demasiado agudo para sobrevivir. Las consecuencias no llegaron como un final feliz, llegaron como el clima. La acción bajó. Los comentaristas discutieron, algunos elogiaron a Nathan, otros lo acusaron de debilidad. Los abogados de Víctor lo negaron todo. La Junta consideró una revisión temporal de liderazgo. El nombre de Evelyn apareció en línea junto a palabras como heroína, ladrona, guardiana, oportunista, santa, fraude. La pobreza se había convertido en propiedad pública, y esa parte era la que más odiaba. Nathan no le pidió que lo perdonara. Eso importó. En cambio, arregló lo que ella pidió y se sometió a supervisión de personas fuera de su círculo. Maya recibió una defensora infantil independiente. Ellie y Jonah también recibieron defensores, con instrucción clara de que su vínculo con Maya y Evelyn importaba. Ruth Carter entró en un hospital sin discutir pagos en la recepción. El autobús fue inspeccionado, fotografiado y finalmente vaciado, pero nada fue retirado de él sin permiso de los niños. Nathan llevó a Maya a la casa Harper una vez, pensando que la sangre podría ofrecer consuelo. La casa la abrumó. Retratos la observaban desde las paredes. Escaleras se elevaban como reglas. Una cocinera ofreció almuerzo en platos de porcelana, y Maya susurró que a Ellie le habría gustado la sopa. Nathan entendió entonces que si rescataba solo a la niña que compartía su sangre, repetiría el mismo fracaso moral en una habitación más bonita. La llevó de regreso al apartamento temporal donde Evelyn se alojaba con los 3 niños y Ruth. No le pidió a Maya que lo llamara tío. No le pidió que confiara en él más rápido. Se sentó a la mesa de la cocina y dejó que Jonah le mostrara un camión de juguete roto, que Ellie le preguntara si los directores ejecutivos sabían fregar y que Maya saliera de la habitación cuando lo necesitara. Las semanas se volvieron meses. Los documentos de Víctor dieron lugar a investigaciones penales y demandas civiles. Aparecieron más cartas enterradas, no solo sobre Maya, sino sobre trabajadores que habían pedido ayuda de emergencia a la fundación mientras servían comida en sus galas. Nathan testificó ante su propia junta, admitió que había heredado sistemas de los que se había beneficiado y que nunca había inspeccionado. Eso no lo hizo noble, lo hizo responsable. Evelyn regresó a Harper Dynamics
una vez antes de que el nuevo programa abriera. El vestíbulo había cambiado solo ligeramente. El mismo mármol, los mismos ascensores, las mismas palabras azules en la pared. Sin embargo, la gente miraba distinto cuando ella entró. Algunos estaban avergonzados, algunos curiosos, algunos deseosos de agradecerle de una forma que los hiciera sentirse limpios. Ella no entró por la puerta de servicio. Nathan la encontró en el vestíbulo donde la bolsa había sido abierta. Por un momento ninguno habló. El lugar recordaba, aunque las personas fingieran que las habitaciones no guardaban ecos. «No puedo deshacer esa mañana», dijo Nathan. «No», respondió Evelyn. «No puedes. Puedo asegurarme de que nunca vuelva a ocurrir de la misma manera». «Puedes intentarlo», dijo ella. «Intentar no es un discurso, es un presupuesto, una política, una persona contestando el teléfono a medianoche y alguien creyendo a la limpiadora antes que al rumor». Él asintió. «Por eso te necesito en el consejo, con voto, pagado, público, independiente». Evelyn casi rió. «¿Quieres que la mujer a la que tu empresa acusó de robar comida ayude a dirigir tu fundación?» «Sí, precisamente a ella». Ella miró la pared. «Tecnología con humanidad en su corazón». Entonces la primera regla es que la humanidad no vive en un eslogan. Clara House abrió 6 meses después de la conferencia de prensa en un edificio renovado cerca del mismo paso elevado donde había estado el autobús. No se llamó refugio en el sentido antiguo. Evelyn odiaba palabras que hacían sonar a las personas como si fueran almacenadas. Era vivienda de emergencia con ayuda legal, coordinación médica, defensores infantiles, apoyo alimentario y un timbre de 24 horas respondido por seres humanos entrenados para decir «pasen» antes de decir «demuéstrenlo». El consejo asesor incluía a una limpiadora nocturna, una trabajadora de cafetería, una guardia de seguridad, un padre soltero de mantenimiento, una trabajadora social pediátrica y Evelyn Carter, que se negaba a sentarse en la cabecera de la mesa incluso cuando intentaban colocarla allí. Nathan asistía sin controlar la agenda. La primera partida presupuestaria por la que Evelyn peleó fue transporte, porque decía que la ayuda al otro lado de la ciudad bien podía estar en la luna para alguien con 3 niños y sin pasaje. En la entrada de Clara House, montado junto al mostrador de recepción, colgaba el viejo timbre de la puerta del autobús. El autobús mismo fue desmantelado después de que los niños eligieran qué conservar. Maya conservó la linterna. Ellie conservó la caja de plástico que había sido su mesa. Jonah conservó la manta de estrellas azules. Evelyn no conservó nada al principio. Luego volvió por la pequeña sartén abollada en la que había calentado sopa en las peores noches. Dijo que una persona debía recordar no solo el sufrimiento, sino también las herramientas que la ayudaron a resistirlo. Maya no cambió su apellido. No entonces, tal vez nunca. Nathan aprendió a no tomarlo como rechazo. Visitó la tumba de Clara con él y Evelyn una fría mañana despejada. Nathan llevó flores. Maya llevó la pulsera. Evelyn llevó la grabación no para reproducirla, sino para sostenerla. Ante la tumba, Maya preguntó si su madre había estado enojada. Evelyn respondió, antes de que Nathan pudiera convertir el duelo en algo pulido. Estaba sola. A veces la soledad parece enojo cuando nadie viene. Maya tocó la piedra. Yo vine. Nathan dijo, yo debí haber venido antes. La niña lo miró con esa honestidad dura que los niños usan antes de que los adultos les enseñen a suavizar la verdad. Sí, él lo aceptó. Un año después de aquella mañana en el vestíbulo, Harper Dynamics no celebró ninguna gala para inaugurar Clara House. Evelyn se negó a hacer una gala. En cambio, sirvieron cena en la sala común. Pasta, panecillos, vasitos de fruta, leche, sopa, manzanas cortadas finas para los niños que las querían así. La gente comió antes de los discursos. Evelyn también insistió en eso. Ruth Carter estaba sentada junto a la ventana con una manta sobre las rodillas, respirando mejor después de meses de tratamiento. Ellie y Jonah discutían sobre un juego de mesa. Maya ayudaba a un niño más pequeño con la tarea usando una linterna, aunque las luces funcionaban perfectamente. Algunas costumbres no eran señales de daño, decía Evelyn. Algunas eran prueba de que una persona había aprendido a hacer luz.
Nathan llegó cargando bandejas desde la cocina. Un trabajador de mantenimiento bromeó con que las sostenía mal. Nathan rió y ajustó el agarre. Evelyn lo observó desde el otro lado de la sala. Seguía siendo rico. Seguía siendo poderoso. Seguía siendo capaz de cometer errores que afectaran más vidas de las que podía contar. Pero ahora miraba a las personas que limpiaban, cocinaban, vigilaban y cargaban. Mirar no era redención, pero era donde la redención tenía que empezar. Después de la cena, Maya se puso junto al timbre del autobús montado en la pared y pidió a todos que guardaran silencio. Había escrito algo para Clara House, una nota para la pared. A Evelyn le preocupaba que fuera demasiada atención, pero Maya quería leerla ella misma. «Este lugar es para personas que tocaron y no fueron respondidas», dijo Maya. «Es para niños que se quedaban con los zapatos puestos por la noche porque quizá tenían que moverse rápido. Es para abuelas que necesitan medicina, y tías que están cansadas, y niños que dicen que no tienen hambre cuando sí la tienen. También es para personas con casas grandes que olvidaron cómo funcionan las puertas. Una puerta no es buena porque sea cara, es buena porque se abre». Nadie aplaudió al principio. Lloraban demasiado en silencio para aplaudir. Entonces, Jonah aplaudió porque tenía 8 años y creía que todo discurso necesitaba un final. La sala lo siguió. Evelyn salió después para tomar aire. La autopista zumbaba a lo lejos. El lugar donde había estado el autobús era ahora grava vacía y maleza. Nathan se unió a ella, pero dejó espacio entre ambos. «¿Alguna vez lo extrañas?», preguntó, e inmediatamente se arrepintió. Evelyn entendió lo que quería decir. «Echo de menos lo que éramos allí», dijo. «No el frío, no el miedo, pero la forma en que los niños sabían que nos pertenecíamos unos a otros. Echo de menos esa parte. ¿Eso puede sobrevivir en un lugar mejor?». Ella miró por la ventana a Maya riendo con Ellie y Jonah. «Tiene que hacerlo. Si no, mejor solo es otra palabra para separados». Nathan asintió. «Gracias por no aceptar el acuerdo». Evelyn sonrió sin humor. «Agradécele a Maya. Estuve a punto de hacerlo. Estaba lo bastante cansada como para pensar que el silencio podía ser misericordia». «¿Qué te detuvo?». Miró de nuevo el edificio, el timbre, la luz cálida derramándose sobre la acera. «Lo mismo que me hizo tomar la comida. Alguien estaba esperando». A la mañana siguiente, Harper Dynamics cambió el procedimiento para la comida sobrante. Esa fue la reforma más pequeña y la primera que Evelyn exigió, porque las pequeñas crueldades enseñaban grandes lecciones. La comida de reuniones ejecutivas iba a un refrigerador comunitario atendido antes de llegar jamás a la basura. Los trabajadores contratados podían acceder a subvenciones de emergencia sin aprobación del gerente. Las suspensiones que involucraban a empleados de bajos salarios requerían revisión de un defensor laboral. Las acusaciones anónimas ya no podían convertirse en humillación pública. La entrada de servicio permaneció, porque los edificios necesitaban muelles de carga, pero ya no era la única puerta que se esperaba que usaran personas como Evelyn. Algunos empleados se quejaron de que los cambios eran excesivos. Víctor, a la espera de juicio, dio una entrevista a través de su abogado, afirmando que el sentimiento había reemplazado al liderazgo. Evelyn leyó el titular, dobló el periódico y lo usó bajo la pata de una mesa coja en Clara House. Nathan lo vio y rió por primera vez esa semana. La historia que la gente contó después fue simple. Un director ejecutivo acusó a su limpiadora. La siguió, encontró niños. Aprendió la verdad, cambió. Evelyn sabía que la historia real no era tan simple. Nathan no había cambiado porque la siguió. Cambió porque cuando vio la verdad, no apartó la mirada por segunda vez. Maya no se salvó porque tuviera sangre Harper. Sobrevivió porque una mujer sin poder decidió que una promesa importaba más que el permiso. Clara House no existía porque la riqueza se hubiera vuelto generosa. Existía porque la pobreza produjo evidencia que la riqueza ya no pudo explicar. En el aniversario de la conferencia de prensa, Evelyn abrió la puerta principal antes del amanecer. Le gustaba llegar temprano. El edificio estaba tranquilo entonces, y la quietud podía ser pacífica cuando nadie se escondía. Preparó café, revisó el registro nocturno y vio que una nueva familia
había llegado a las 2:17 de la madrugada. Una madre, un hijo adolescente y un bebé. La nota de ingreso decía que habían dormido en un coche 9 noches antes de que una enfermera del hospital les diera la dirección. Evelyn caminó hacia la pequeña cocina. Maya ya estaba allí, ahora más alta, con el cabello trenzado, haciendo tostadas. «Llegaste temprano», dijo Evelyn. «Tú también». «Yo trabajo aquí». «Yo también». «Más o menos». Maya era voluntaria antes de la escuela 2 veces por semana, ayudando sobre todo a los niños más pequeños a encontrar libros, calcetines y valor. Seguía llevando la pulsera, no como prueba de que pertenecía a los Harper, sino como prueba de que su madre había existido antes de que el mundo intentara archivarla mal. Un timbre suave sonó en la entrada. El timbre del autobús. Evelyn y Maya se miraron. Luego caminaron juntas hacia la puerta. Detrás del cristal estaba un hombre con uniforme de seguridad de otro edificio, tomando de la mano a una niña pequeña en pijama. Su rostro llevaba la misma expresión que Evelyn había visto alguna vez en los espejos: vergüenza, agotamiento y el terror de ser juzgado antes de ser escuchado. Evelyn abrió la puerta. No preguntó qué había hecho mal. No preguntó por qué había esperado tanto. No exigió pruebas antes de ofrecer calor. Se hizo a un lado y dijo: «Pase». Esa fue la herencia que Clara nunca recibió, la disculpa que Nathan nunca podría terminar y la promesa que Evelyn había mantenido mucho después de que una bolsa vacía se convirtiera en el comienzo de una verdad que nadie podía tirar a la basura. Antes de que la investigación se hiciera pública, hubo días más pequeños que importaron a los niños más de lo que jamás importarían los titulares. Nathan visitó el apartamento temporal con bolsas de comida, porque comprar alimentos le pareció la disculpa más directa disponible. Evelyn lo obligó a llevar las bolsas de vuelta al coche. Le dijo que los niños no eran una oportunidad fotográfica y que la comida entregada por un multimillonario culpable aún podía sentirse como una correa si nadie preguntaba qué necesitaba realmente la familia. Al día siguiente, regresó con una libreta, se sentó a la mesa de la cocina y le pidió a Evelyn que enumerara cada problema práctico en orden de peligro: alquiler, situación legal, medicación de Ruth, matrícula escolar, transporte, registros dentales perdidos de Ellie, pesadillas de Jonah. El miedo de Maya a que aceptar ayuda significara que se la llevarían. Nathan llenó 3 páginas antes de darse cuenta de que ninguno de los problemas podía resolverse con un solo acto dramático. Evelyn lo vio escribir. No lo elogió por escuchar. El elogio era demasiado barato y escuchar era algo que llegaba tarde. Aún así, notó que no interrumpió cuando Ruth tosió, no se estremeció cuando Jonah derramó jugo y no corrigió a Ellie cuando el niño preguntó si los ricos tenían que aprender a lavar platos. Nathan dijo que estaba aprendiendo ahora. Ellie le entregó una toalla y durante 10 minutos, el director ejecutivo de Harper Dynamics secó platos desportillados mientras Evelyn revisaba un horario de medicinas. No fue redención. Fue un comienzo lo bastante pequeño para ser creíble. Maya seguía siendo la más difícil de alcanzar porque Maya entendía las consecuencias mejor de lo que cualquier niña debería. Le preguntó a Leona si los tribunales podían cambiar dónde dormía la gente. Le preguntó a Evelyn si un juez podía partir las promesas por la mitad. Le preguntó a Nathan si su padre había sabido de ella. Nathan respondió solo lo que sabía. Cuando no sabía, lo decía. Esa honestidad inquietó a Maya al principio. Los adultos solían llenar el silencio con consuelo, y el consuelo a menudo terminaba siendo una cortina. Ella empezó a dejar preguntas en papeles doblados junto al fregadero porque decirlas en voz alta las hacía demasiado pesadas. Nathan respondía por detrás y las dejaba donde ella pudiera encontrarlas. Algunas respuestas eran cortas, algunas eran disculpas. Una decía: «No sé por qué mi padre le falló a Clara, pero no usaré no saber como excusa para fallarte a ti». Mientras tanto, Víctor trabajaba por canales más silenciosos. Llamó a directores en privado, habló con inversionistas a través de abogados. Sugirió que Nathan estaba emocionalmente comprometido por un duelo no resuelto y manipulado por una mujer experta en parecer abnegada.
Filtró suficientes detalles para despertar curiosidad y ocultó suficientes para hacer que Evelyn pareciera sospechosa. Cuentas anónimas en línea preguntaban cómo una limpiadora podía permitirse ayuda legal. Preguntaban por qué se escondería a una niña a menos que hubiera algo que ocultar. Preguntaban por qué Nathan Harper, famoso por su disciplina, de pronto se había vuelto sentimental por una mujer sorprendida con propiedad de la empresa. Evelyn vio los comentarios una vez y dejó de leer. Maya también los vio, porque los niños siempre encontraban lo que los adultos intentaban ocultar. Esa noche preguntó si la gente en Internet podía volver a enviar a la policía. Evelyn se sentó junto a su cama y dijo que la gente podía enviar muchas cosas, pero que no todas tenían que recibirse como verdad. Maya preguntó cómo se sentía la verdad. Evelyn pensó durante mucho tiempo. Luego dijo que la verdad al principio se sentía pesada, pero que las mentiras se sentían más pesadas cuanto más tiempo las cargabas. Maya consideró aquello y metió la pulsera bajo la almohada. La investigación independiente descubrió más de lo que Nathan esperaba. Víctor no solo había suprimido las cartas de Clara, había construido una cultura donde la necesidad inconveniente se traducía como riesgo. Las solicitudes de trabajadores de bajos salarios eran filtradas por gerentes que tenían incentivos para evitar costos. La ayuda de emergencia exigía documentación imposible de reunir rápidamente para personas en crisis. Las campañas públicas de la fundación mostraban empleados sonrientes en días de voluntariado, pero los trabajadores contratados quedaban excluidos de los beneficios promovidos en esas campañas. Evelyn había sido llamada ladrona por tomar comida, mientras la empresa gastaba más en flores de mesa para cenas de donantes que en su fondo de emergencia para trabajadores en todo un trimestre. Nathan leyó el informe solo la primera vez, y luego otra vez con Evelyn. Ella no le permitió esconderse dentro del asombro. Señaló cada política y preguntó a quién ayudaba. Si la respuesta era sobre todo a la empresa, la tachaba. Si la respuesta exigía a una persona desesperada demostrar dignidad antes de recibir ayuda, la tachaba. Si la respuesta daba poder a un gerente sobre un empleado que temía represalias, la rodeaba 2 veces y escribía peligroso en el margen. Nathan la vio editar la institución que una vez la había editado fuera de sí. Ruth se recuperó lentamente. No confiaba en los hospitales, pero confiaba en la enfermera que aprendió su nombre sin mirar una pulsera de identificación. En los días mejores le contaba a Nathan historias de Evelyn cuando era niña, de una niña que guardaba monedas en un frasco para vecinos que tenían menos, y luego fingía no tener idea de quién dejaba sobres bajo las puertas. Evelyn se quejaba de que su madre exageraba. Ruth decía que a las madres se les permitía recordar con precisión en lenguaje emocional. Maya se rió de eso, y la risa sobresaltó a todos porque sonó como una ventana abriéndose. Ellie y Jonah se adaptaron de forma distinta. Ellie quedó fascinado con las reglas del apartamento temporal. Preguntaba si las cerraduras eran reales, si la calefacción permanecía encendida toda la noche, si la comida en el refrigerador pertenecía a todos o solo a quien la compraba. Jonah llevaba panecillos en los bolsillos hasta que Evelyn encontró 3 piezas aplastadas en la ropa sucia. No lo regañó. Puso una pequeña cesta en la encimera y le dijo que la comida vivía allí cuando necesitara pruebas. Después de una semana, la cesta permanecía llena. Después de 2, Jonah dejó de revisarla antes de dormir. Esos cambios enseñaron a Nathan más que los informes de la junta. La seguridad no era un gran anuncio. Era un niño durmiendo sin los zapatos puestos. Era una anciana tomando medicina antes de que el dolor se volviera emergencia. Era una niña haciendo una pregunta sin estremecerse ante la respuesta. Era Evelyn sentándose a comer mientras la sopa aún estaba caliente, porque nadie en la mesa necesitaba que desapareciera primero en el servicio. El viejo autobús permaneció bajo el paso elevado hasta que todos los niños estuvieron de acuerdo en que podía irse. Nathan quería retirarlo de inmediato, avergonzado de que hubiera existido a poca distancia de su oficina. Evelyn se negó. Dijo que la vergüenza hacía que los ricos limpiaran demasiado rápido. El autobús era evidencia, pero también era memoria.
Una trabajadora social lo visitó con los niños y les permitió decidir qué significaba cada parte. Maya dijo que el autobús era donde aprendió que el miedo podía organizarse en tareas. Ellie dijo que era donde la tía Evie siempre volvía. Jonah dijo que era frío. Ruth dijo que era mejor que no tener ningún lugar. Evelyn no dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo que era el lugar donde el amor había hecho el trabajo que el dinero se negó a hacer. Cuando por fin llegó el equipo de remolque, Nathan estuvo con ellos. El conductor preguntó si el autobús era chatarra. Evelyn respondió antes de que Nathan pudiera. Dijo que era testigo. El conductor se quitó la gorra, sin entender por completo, pero entendiendo lo suficiente como para tener cuidado. El timbre de la puerta se retiró al final. Maya lo sostuvo con ambas manos, y por un momento todos oyeron. Bajo la autopista, todas las noches en que los 2 golpes de Evelyn habían significado comida, regreso, supervivencia y otro día. La primera audiencia sobre la tutela temporal de Maya tuvo lugar en una sala pequeña que olía a papel, café y miedo viejo. Evelyn estaba sentada con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron pálidos. Había pasado la mañana explicándole a Jonah que la corte no era la cárcel, y a Ellie que nadie podría decidir dónde dormirían sin escuchar a las personas que los querían. Maya estaba sentada junto a Leona, con la pulsera oculta bajo la manga. Nathan estaba detrás de ellos, lo bastante cerca para ser visto, lo bastante lejos para no parecer dueño de la sala. El abogado de Víctor argumentó que Evelyn había actuado sin autoridad legal y que las buenas intenciones no borraban el peligro de una custodia informal. Leona no negó que el papeleo fuera imperfecto, expuso las cartas, los registros de clínica, los registros de la fundación, los memorandos suprimidos y la grabación de la petición de Clara. Dijo que la ley debía proteger a los niños del caos, pero también reconocer cuando los canales oficiales se habían convertido en parte del caos. La jueza escuchó más de lo que Evelyn esperaba. Cuando le preguntaron a Maya si quería hablar, se puso de pie con ambas manos sobre la mesa y dijo que quería a la tía Evie cerca, que quería a Ellie y Jonah seguros y que no quería que ningún adulto decidiera que ella era valiosa solo por su apellido. La orden que siguió fue temporal, pero fue una cuerda salvavidas. Evelyn seguiría siendo parte del equipo de cuidado de Maya. Los niños permanecerían juntos mientras continuaban las revisiones independientes. Nathan podía visitar, pero no retirar a Maya. Víctor y cualquiera conectado con el antiguo proceso de revisión de la fundación no tendría contacto. Evelyn no celebró en el pasillo. Entró al baño, cerró un cubículo y lloró sin sonido, porque el alivio por fin había encontrado una grieta en su disciplina. Nathan no oyó nada excepto agua corriendo cuando pasó junto a la puerta del baño. Se detuvo, luego siguió caminando. Estaba aprendiendo que no todo dolor necesitaba su entrada. Algunos momentos pertenecían a las personas que los habían sobrevivido. Las reuniones de trabajadores comenzaron en una sala de conferencias del sótano porque la sala principal de la junta incomodaba a los conserjes. Evelyn eligió ella misma el sótano. Dijo que si una política no podía explicarse en la habitación donde se guardaban las mopas, probablemente estaba diseñada para donantes, no para trabajadores. La primera reunión fue incómoda. Un trabajador de cafetería llamado Luis dijo que una vez durmió en su coche durante 3 semanas mientras servía desayunos a ejecutivos que discutían beneficios de bienestar. Una guardia de seguridad llamada Denise dijo que ignoró dolor de muelas durante meses porque tomarse tiempo libre podía costarle el puesto. Una recepcionista nocturna dijo que había visto a Evelyn con comida antes y no dijo nada, no por juicio, sino porque entendía demasiado bien. Nathan escuchó sin defender a la empresa. Eso fue más difícil de lo que esperaba. Cada historia invitaba a una excusa. Otro proveedor, política antigua, limitación contractual, complejidad legal, ciclo presupuestario. Evelyn observaba su rostro y casi podía ver las excusas levantarse como vapor. Cada vez que tragaba una, ella hacía una pequeña marca de verificación en su libreta. Al final, le dijo que había ganado 5 marcas y perdido 2 cuando dijo cronograma de implementación, en vez de decir demora. Los trabajadores rieron. Nathan también rió.
Luego, escribió demora en el margen. Maya volvió a la escuela con un plan que incluía terapia, transporte y el derecho a salir de clase cuando el pánico hacía que las paredes se sintieran demasiado estrechas. El primer día, llevó la pulsera a la vista. Una maestra preguntó si era especial. Maya dijo que sí, pero no porque fuera cara. Dijo que era especial porque la gente había intentado usarla como llave de una casa, pero en realidad era un recordatorio de una mujer que quería ser recordada. La maestra no supo qué decir. Maya lo prefirió así. Los adultos decían demasiado cuando estaban incómodos. Por las noches, Evelyn encontraba a Maya escribiendo cartas a Clara. Las cartas empezaron como informes. Hoy almorcé. Hoy Ellie se metió en problemas por dibujar en su zapato. Hoy Nathan vino y no me pidió que lo llamara nada. Poco a poco se volvieron preguntas. ¿Te gustaban las manzanas? ¿Le tenías miedo al abuelo? ¿Sabías que la tía Evie me cuidaría? Evelyn nunca las leía, a menos que Maya se las ofreciera. Cuando lo hacía, Evelyn respondía solo lo que Clara le había contado, y nunca inventaba consuelo para llenar las partes faltantes. Creía que el amor podía sobrevivir a frases inconclusas. Nathan enfrentó sus propias frases inconclusas en la casa donde el retrato de Henry Harper aún colgaba sobre la chimenea. Mandó retirar el retrato del salón central y colocarlo en el estudio. Su madre lo llamó irrespetuoso. Nathan dijo que la adoración no era recuerdo. Discutieron durante la primera hora honesta de su relación adulta. Ella admitió que había resentido a Clara porque Clara demostraba que Henry había tenido una vida antes de la familia que la sociedad aprobaba. Admitió que dejó que Víctor manejara todo lo relacionado con Clara porque no saberla hacía sentirse cómoda. Nathan no la absolvió. Tampoco la convirtió en la única villana. El silencio había requerido muchas firmas, algunas escritas, otras emocionales. Cuando Nathan le contó a Evelyn la conversación, ella escuchó desde la puerta de Clara House con los brazos cruzados. Él esperaba enojo. Ella le dio algo más útil. Dijo que la comodidad era una de las adicciones más caras que tenían los ricos. Él anotó la frase. Evelyn le dijo que no la citara en una recaudación de fondos. Él prometió que no habría recaudación de fondos. La primera familia que se alojó en Clara House llegó antes de que la pintura se secara por completo. Una madre llamada Janice llegó con 2 niños y una mochila que contenía certificados de nacimiento, galletas saladas y un teléfono roto. Se disculpó por llegar sin cita. Evelyn dijo que las citas eran para dentistas e inversionistas, no para emergencias. Janice la miró como si la amabilidad dicha con claridad fuera otro idioma. Maya llevó cajitas de jugo. Jonah llevó la cesta donde antes guardaba pan como prueba. La colocó sobre la encimera de la cocina y le dijo al niño más pequeño que ahora la comida vivía allí. Nathan observó desde el pasillo y por fin entendió por qué Evelyn se había negado a que el programa llevara el nombre de la empresa. Si Harper Dynamics poseía la historia, personas como Janice entrarían como evidencia de bondad corporativa. Si el nombre de Clara sostenía la puerta, entraban a través de la memoria de alguien a quien la institución le había fallado. Esa diferencia importaba. Evitaba que el edificio se convirtiera en un anuncio. La revisión independiente de Harper Dynamics se hizo pública un viernes por la tarde, la hora que las empresas suelen elegir cuando esperan que la vergüenza desaparezca durante el fin de semana. Evelyn insistió en una publicación el lunes por la mañana. Dijo que las personas que limpiaban después de que todos se iban sabían exactamente qué significaba escondido. Nathan aceptó, aunque su equipo de comunicación parecía como si él hubiera incendiado su calendario. El informe nombraba políticas, gerentes, fallas y cifras. No llamó lo ocurrido un malentendido desafortunado. Lo llamó desprecio sistémico hacia trabajadores de bajos salarios y supresión deliberada de la identidad de una niña. Durante 2 días, reporteros acamparon fuera de Clara House. Evelyn rechazó entrevistas que querían lágrimas más que verdad. Cuando una productora le preguntó si se sentía agradecida con Nathan, colgó. La gratitud, le dijo a Maya, no se le debía a alguien que dejó de pisarte la mano. La confianza tenía que construirse después de que el pie se apartara. Maya repitió esa línea a Ellie, quien se la repitió a Jonah, quien la usó mal durante la cena,
cuando Evelyn le pidió que dejara de pisarse sus propios cordones. Víctor fue arrestado en silencio, sin cámaras, lo que enfadó a personas en línea que querían que el castigo pareciera dramático. Evelyn no necesitaba espectáculo, necesitaba registros corregidos. Necesitaba que el expediente de Maya dijera hija, no reclamante. Necesitaba que la base de datos de la fundación incluyera cada carta que había recibido e ignorado. Necesitaba que Nathan entendiera que la justicia era a menudo administrativa antes de ser emocional. Los formularios importaban, los nombres importaban, las direcciones importaban. Un error tipográfico podía borrar a una persona tan completamente como la crueldad. Nathan pasó largas noches revisando viejos casos de la fundación. Encontró patrones que le revolvieron el estómago. Un lavaplatos al que se le negó ayuda de alquiler de emergencia porque su empleador era subcontratista. Una solicitud médica de una conserje marcada incompleta porque no tenía dirección fija. Una asistente de cafetería que pidió ayuda para enterrar a su hijo y recibió un folleto sobre planificación financiera. Nathan empezó a llamar él mismo a la gente. Algunos colgaron, asumiendo que la llamada era una estafa. Algunos lo insultaron, algunos lloraron. Una mujer dijo que su disculpa llegaba 4 inviernos tarde. Nathan también anotó eso, porque la tardanza no se hacía más pequeña al nombrarla. Evelyn le advirtió que no convirtiera el duelo en su nueva actuación. Él preguntó cómo sabría la diferencia. Ella dijo que la actuación necesitaba testigos, mientras que la reparación seguía trabajando cuando todos se iban a casa. Después de eso, él fue a Clara House los martes por la tarde, sin fotógrafos, carpetas de agenda ni discursos. A veces arreglaba estantes mal, y Luis los arreglaba otra vez. A veces llevaba familias a citas. A veces se sentaba con Ruth mientras ella clasificaba calcetines donados por talla, y le decía que doblaba como un hombre criado por personal. La burla de Ruth era suave, pero la verdad dentro de ella no. Una noche, Maya le pidió a Nathan que la llevara a la antigua oficina de la fundación, donde Evelyn había sido rechazada años atrás. Él dudó, temiendo que el lugar la lastimara. Maya dijo que los lugares ya lastimaban a las personas, fueran o no. Quería ver la puerta. Fueron después del cierre. El vestíbulo estaba oscuro, el mostrador de recepción vacío, el suelo de mármol reflejando las luces de la ciudad. Maya se paró donde Evelyn había estado una vez con un cochecito y una carpeta llena de pruebas. Tocó el mostrador, luego miró a Nathan. ¿Alguien se sentó aquí y decidió que yo era falsa?, preguntó. Sí, dijo Nathan. La palabra le raspó la garganta. ¿Y alguien más pasó caminando? Probablemente. Entonces no fue solo Víctor. No. Maya asintió. No lloró. Sacó una carta doblada del bolsillo y la puso sobre el escritorio. No estaba dirigida a Víctor, ni a Henry, ni a Nathan. Estaba dirigida a la próxima persona, a la que quizá le dijeran que esperara. En ella escribió que si un niño llegaba con pruebas de dolor, el primer trabajo de la persona detrás del escritorio era creer lo suficiente como para comprobar. Nathan mandó enmarcar la carta detrás del mostrador de recepción, cuando el edificio reabrió bajo nueva dirección. Evelyn lo aprobó solo después de confirmar que el marco podía abrirse, porque dijo que las cosas sagradas no debían quedar atrapadas donde nadie pudiera tocarlas. El día que Maya durmió por primera vez toda la noche, sin despertar para contar a las personas, Evelyn se despertó de todos modos. Se quedó en la puerta y escuchó la respiración regular en el apartamento. Ellie tenía un pie colgando del sofá. Jonah había dejado caer un libro ilustrado sobre su pecho. La mano de Maya descansaba abierta sobre la manta, con la pulsera suelta alrededor de la muñeca. Evelyn se dio cuenta de que no sabía qué hacer con una quietud que no exigía vigilancia. Durante años, su cuerpo había sido un guardia nocturno. Descansar se sentía como abandonar un puesto. Ruth la encontró allí y le puso una mano en el hombro. «Tú también puedes dormir», susurró. «Lo sé», dijo Evelyn. «Saber no es dormir». Evelyn casi rió. Luego se apoyó en la mano de su madre. El mundo no se había vuelto seguro. Tal vez nunca sería lo suficientemente seguro para una confianza completa. Pero por una noche, detrás de una puerta cerrada que no pertenecía a un casero listo para desalojarlas, los niños respiraban sin miedo.
Evelyn dejó que eso fuera suficiente. Una semana después, Evelyn caminó por Harper Dynamics después de medianoche con Denise, la guardia de seguridad, porque quería ver el edificio cuando la gente con títulos se había ido. Las oficinas parecían menos poderosas en la oscuridad. Las sillas quedaban torcidas. Los vasos de café esperaban manos que nunca los lavarían. En el piso 27, la mesa de la sala de conferencias estaba vacía, salvo por un nuevo cartel que explicaba a dónde iba la comida intacta antes de la mañana. Evelyn lo leyó 2 veces. Era un cartel pequeño. No sanaría a Maya, no absolvería a Nathan, ni devolvería a Clara. Pero los carteles pequeños cambiaban hábitos, y los hábitos moldeaban lo que las personas desesperadas tenían que arriesgar. Denise preguntó si Evelyn extrañaba limpiar. Evelyn miró la pared de cristal donde la ciudad se reflejaba a sí misma. Extrañaba el trabajo honesto, no el trabajo invisible. Extrañaba la quietud después de medianoche, no la manera en que la gente trataba a los trabajadores silenciosos como si no tuvieran nombres. Antes de irse, puso una mano sobre la mesa donde habían estado los primeros recipientes de pasta. La superficie estaba fría y limpia. Esta vez, nada sobre ella tenía que ser robado para volverse útil. No perdonó a la habitación. Las habitaciones no necesitaban perdón. Necesitaban testigos que recordaran lo que había ocurrido dentro de ellas y personas dispuestas a cambiar lo que ocurriera después. Evelyn apagó la luz detrás de ella, no como la limpiadora a la que una vez habían enviado lejos con una bolsa vacía, sino como la mujer que obligó al edificio a responder por cada puerta que cerró. Evelyn sabía que el trabajo por delante sería más lento que la indignación, más silencioso que los titulares y más difícil que la caridad, pero dejaría a menos niños esperando afuera de puertas cerradas con pruebas en las manos y hambre en los bolsillos durante noches frías otra vez.